Mi hijo me dijo, ya no eres mi prioridad, mamá. Y en ese momento supe que había criado a mi propio verdugo. Nunca pensé que las palabras más dolorosas de mi vida saldrían de la boca que alimenté con tanto amor. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Mi nombre es Esperanza Morales. Tengo 67 años y vivo en una casita sencilla en el barrio de La Merced, en Ciudad de México. Cada mañana me levanto a las 6, me persigno frente al crucifijo que cuelga sobre mi cama y rezo un Ave María antes de preparar mi café de olla con canela. Es la misma rutina que he tenido durante 30 años, desde que enviudé y mi único hijo, Ricardo, se convirtió en el centro de mi universo. Esta mañana no fue diferente. Me puse mi vestido floreado azul, el que Ricardo me regaló hace 3 años por el Día de las Madres, cuando aún me regalaba cosas. Me recogí el cabello canoso en un chongo sencillo y me senté a la mesa de la cocina con mi Biblia desgastada. Leía el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando sonó mi teléfono, era Ricardo. Mi corazón se llenó de alegría como siempre que veía su nombre en la pantalla. A los 45 años, sigue siendo mi niño, mi orgullo, mi único hijo. El hombre por quien vendí tacos en el mercado de San Juan durante 15 años para pagar sus estudios de ingeniería. El hijo por quien me quedé sin vacaciones, sin ropa nueva, sin caprichos, para que él tuviera todo lo que yo nunca pude darme. «Mijo, qué gusto escucharte», le dije, mi voz temblando de emoción como cada vez que hablamos, pero su tono era frío, distante, como el viento que se cuela por las rendijas de mi ventana en enero. «Mamá, necesito decirte algo importante», comenzó, sin siquiera preguntarme cómo estaba, si había desayunado, si necesitaba algo. Su voz sonaba como la de un extraño dando malas noticias. «¿Estás bien, mijo? ¿Patricia está bien? ¿Los niños? Todos estamos bien. Pero, mamá, ya no puedes seguir esperando que seas mi prioridad». Las palabras se quedaron flotando en el aire de mi cocina como humo espeso. Mi taza de café se enfrió entre mis manos. El reloj de pared siguió marcando los segundos, pero el tiempo pareció detenerse. «¿Cómo dices, Ricardo?» «Lo que oyes, mamá. Ya no eres mi prioridad. Tengo una esposa, tengo hijos, tengo una carrera, tengo una vida. Y tú no puedes seguir siendo el centro de todo. No puedes seguir esperando que todo gire a tu alrededor». Cada palabra caía sobre mi pecho como martillazos. ¿El centro de todo? ¿Girar a mi alrededor? ¿Acaso pedía demasiado cuando lo llamaba una vez a la semana? ¿Era mucho esperar que me visitara aunque fuera una vez al mes? ¿Era tan terrible que esperara un abrazo en mi cumpleaños, una llamada en Navidad, que me incluyera en las posadas familiares? Ricardo, yo no entiendo. ¿Qué hice mal, mijo? No hiciste nada mal, mamá, pero tampoco hiciste nada particularmente bien. Simplemente, las cosas cambian, las prioridades cambian, y tú ya no estás en el lugar que antes ocupabas. ¿El lugar que antes ocupaba? Mi mente voló a todos los lugares que había ocupado en su vida. La mujer que se levantaba a las 4 de la madrugada para prepararle el almuerzo cuando estudiaba la preparatoria. La que vendía tamales en la calle para pagarle los libros de la universidad. La que se quedó sin comer para que él tuviera dinero de transporte. La que durmió en el suelo cuando él estaba enfermo para cuidarlo toda la noche. Pero, mijo, soy tu mamá. Sí, eres mi mamá. Pero eso no te da derecho a exigir mi tiempo, mi atención o mi dinero cada vez que se te ocurre. Tengo responsabilidades más importantes ahora. Responsabilidades más importantes. Sus palabras resonaron en mi cabeza como campanas fúnebres. ¿Más importantes que la mujer que le dio la vida? ¿Más importantes que quien sacrificó la suya para construir la de él? Ricardo, yo nunca te he exigido dinero. Tal vez no directamente, mamá. Pero siempre tienes algún problemita, que se descompuso la lavadora, que tienes que ir al doctor, que necesitas esto o aquello. Y yo siempre tengo que resolverlo porque, según tú, soy tu único hijo, y es mi obligación.
mi obligación, como si cuidar de la mujer que te cuidó fuera una carga, no un privilegio, como si honrar a tu madre fuera un peso, no un mandamiento de Dios. Mijo, yo pensé que... Mi voz se quebró. Las lágrimas empezaron a formar un nudo en mi garganta. ¿Qué pensaste, mamá? ¿Que ibas a ser mi prioridad para siempre? ¿Que Patricia y mis hijos tendrían que aceptar que siempre vendrías primero? ¿Que mi vida giraría eternamente alrededor de tus necesidades? Sus necesidades. Como si pedir amor fuera una necesidad egoísta. Como si querer sentirse importante para tu único hijo fuera un capricho de vieja. Como si desear formar parte de la familia que ayudaste a construir fuera una exigencia excesiva. Cerré los ojos y traté de recordar al niño que solía abrazarme fuerte cuando tenía pesadillas. Al joven que me decía, «Te amo, mami», cada noche antes de dormir. Al hombre que lloró en mis brazos el día que se graduó de la universidad y me dijo, «Todo te lo debo a ti, mamá. Eres la mujer más fuerte del mundo». ¿Dónde había quedado ese hombre? ¿En qué momento el amor se había convertido en obligación? ¿Cuándo mi sacrificio se había vuelto invisible? Ricardo, yo solo quiero, susurré. Ya sé lo que quieres, mamá. Quieres seguir siendo la reina de mi vida. Pero esa época ya pasó. Ahora soy un hombre adulto con una familia propia. Y Patricia está cansada de que siempre tengamos que estar pensando en ti primero. Patricia, su esposa, la mujer que conoció cuando él ya era un profesional exitoso, cuando ya tenía todo lo que mi sacrificio había construido. La mujer que cosechó lo que yo había sembrado con lágrimas y desvelos. Y ahora ella estaba cansada de mí. ¿Patricia te pidió que me dijeras esto? No me pidió nada, mamá. Pero no es tonta. Se da cuenta de que siempre que hacemos planes familiares, tenemos que pensar primero si te incluimos o no. Se da cuenta de que cada decisión importante de nuestra vida tiene que pasar por tu aprobación. Y eso no está bien. Mi aprobación, como si alguna vez hubiera puesto condiciones, como si alguna vez hubiera interferido en sus decisiones, como si no hubiera aplaudido cada logro, apoyado cada sueño, bendecido cada paso de su vida. Mijo, yo nunca... Mira, mamá, no quiero discutir, solo quiero que entiendas que las cosas van a cambiar. Ya no puedes llamarme cada vez que tienes un problema. Ya no puedes esperar que deje todo para correr a ayudarte. Ya no puedes contar conmigo como antes. Tienes que aprender a valerte por ti misma. Valerte por ti misma. A los 67 años. Después de una vida entera viviendo para otros. Después de olvidarme de mí misma para que él brillara. Después de convertirme en sombra para que él fuera luz. Ricardo, por favor. Es mi decisión final, mamá. Espero que lo entiendas. Y colgó. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, escuchando el tono de línea muerta, el sonido más solitario del mundo, el eco de una conversación que había enterrado 30 años de amor incondicional en menos de 10 minutos. Mi Biblia seguía abierta en el Salmo 23, pero ahora las palabras se veían borrosas a través de mis lágrimas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Nada me faltará, Señor? ¿Ni siquiera el amor de mi hijo? Miré alrededor de mi pequeña cocina, las paredes amarillas que había pintado pensando en alegrar el lugar donde Ricardo vendría a visitarme, el refrigerador lleno de sus comidas favoritas que compraba por si acaso llegaba de sorpresa, las fotos de él en cada superficie disponible, graduándose, casándose, con sus hijos. Una vida entera documentada en fotografías que de repente se sentían como evidencia de mi propia ingenuidad. En el centro de la mesa, la veladora del Sagrado Corazón de Jesús, que siempre mantenía encendida para proteger a mi familia. La llama temblaba como si ella también hubiera escuchado las palabras de mi hijo. Y por primera vez en 30 años, me pregunté si Dios también me había olvidado. Después de colgar el teléfono, me quedé inmóvil durante lo que parecieron horas. El café se había enfriado completamente, pero yo seguía sosteniéndolo como si fuera un ancla en medio de una tormenta. Mis manos temblaban, no del frío, sino de algo mucho más profundo, la comprensión dolorosa de que había dedicado mi vida entera a criar a un extraño. Me levanté despacio, con las piernas temblorosas, y caminé hacia el altar que tenía en la sala. Ahí estaba la imagen del Sagrado Corazón de Jesús,
rodeada de veladoras y flores frescas que cambiaba cada viernes. A sus pies, una pequeña foto de Ricardo de cuando hizo su primera comunión, con sus manitas juntas en oración y esa sonrisa inocente que me hacía creer que estaba criando a un pequeño santo. Jesucito, susurré, como le decía desde niña. ¿Por qué me duele tanto? ¿Acaso no te entregué mi vida como tú te la entregaste a tu padre? Pero el silencio fue mi única respuesta. Un silencio tan pesado como el corazón que latía dolorosamente en mi pecho. Mis ojos se dirigieron hacia la cómoda donde guardaba las cartas que Ricardo me había escrito cuando estudiaba la universidad en Guadalajara. Las había guardado como tesoros. Releía una cada domingo después de misa. Cartas donde me decía cuánto me extrañaba, cuánto me amaba, cuánto agradecía todo lo que había hecho por él. Tomé una de ellas con manos temblorosas. La letra aún juvenil de mi hijo decía: «Mami querida, cada día que paso aquí me doy cuenta de lo afortunado que soy de tenerte. Mis compañeros se quejan de sus padres, pero yo solo puedo presumir de ti. Eres la mujer más sacrificada y valiente que conozco. Te prometo que cuando termine mis estudios, te voy a dar todo lo que te mereces. Nunca voy a olvidar todo lo que has hecho por mí. Te amo infinitamente. Tu hijo que te adora, Ricardo». Las lágrimas cayeron sobre el papel amarillento. ¿Cuándo se había roto esa promesa? ¿En qué momento el agradecimiento se había convertido en resentimiento? Recordé aquellos años como si fuera ayer. Después de que murió mi esposo Héctor en un accidente de trabajo, Ricardo tenía apenas 12 años. Me quedé completamente sola con un niño que criar, y sin más herencia que el dolor y una indemnización mínima que apenas alcanzó para el funeral. Esos fueron los años más duros de mi vida, pero también los que más sentido le dieron. Cada madrugada me levantaba a las 4 para preparar tamales que vendía en el mercado de San Juan. Mis manos se llenaron de callos de tanto amasar masa, de tanto doblar hojas de maíz, de tanto cargar canastas pesadas. Pero cada peso que ganaba era un peso más para el futuro de Ricardo. Los fines de semana lavaba ropa ajena. Los domingos, después de misa, iba a limpiar la casa de la señora Carmen, una mujer adinerada de Polanco que me pagaba bien, pero me trataba como si fuera invisible. Esperanza, que no queden manchas en el cristal. Esperanza, el piso de mármol necesita más cera. Esperanza, ten cuidado con esa figura. Vale más que tu sueldo de todo el año. Me tragaba las humillaciones como quien traga medicina amarga, porque sabía que cada peso que me daba esa mujer era un peso más para los libros de Ricardo, para su uniforme escolar, para sus pasajes del camión. Nunca le dije a mi hijo lo que sufría en esas casas. Nunca le conté cómo algunas señoras me hablaban como si fuera tonta, cómo me escondían las cosas de valor cuando llegaba, cómo comía sus sobras porque no tenía dinero para comprar comida para las 2 casas. Él llegaba de la escuela y yo ya tenía su comida caliente esperándolo. Le revisaba las tareas, lo ayudaba con los proyectos, iba a todas las juntas de padres de familia, aunque tuviera que faltar al trabajo y perder el día de pago. «Mija», me decía mi comadre Luz, «ese niño debería ayudarte. Ya está grande, puede trabajar en las tardes». Pero yo siempre respondía lo mismo: «No, comadre, él tiene que estudiar, es muy inteligente, va a ser alguien importante en la vida». Y vaya que lo fue. Se graduó con honores de la preparatoria. Ganó una beca parcial para estudiar ingeniería, pero una beca parcial significaba que yo tenía que cubrir el resto: el transporte, la comida, los libros, los materiales, el cuarto que rentaba cerca de la universidad. Vendí mi máquina de coser, la única cosa de valor que me había dejado mi madre. Empeñé mis aretes de oro, los únicos que me había regalado Héctor en nuestro aniversario. Pedí prestado dinero que tardé años en pagar, trabajando dobles turnos, saltándome comidas, remendando mi ropa hasta que parecía un mosaico de parches. Pero cada sacrificio valía la pena. Cuando Ricardo me llamaba por teléfono y me contaba de sus calificaciones, de sus proyectos, de las oportunidades que se le abrían, su felicidad era mi felicidad, su futuro era mi razón de vivir. Recordé el día de su graduación. Me puse mi único vestido bueno, el azul marino que había comprado de segunda mano pero que había planchado hasta dejarlo perfecto.
Me senté en esas sillas de plástico blanco, rodeada de familias elegantes con carros del año y ropa cara, pero sintiéndome la mujer más orgullosa del mundo. Cuando dijeron su nombre y él subió al estrado con su birrete y su toga, lloré como nunca había llorado. No de tristeza, sino de una alegría tan profunda que me dolía el pecho. Todas las madrugadas, todas las humillaciones, todos los pesos ahorrados, habían valido la pena para ese momento. Después de la ceremonia, Ricardo me abrazó fuerte y me susurró al oído: «Mami, todo lo que soy te lo debo a ti. Eres mi heroína». ¿Cuándo había dejado de ser su heroína para convertirme en su carga? Conoció a Patricia 2 años después de graduarse, cuando ya trabajaba en una empresa importante y ganaba más en un mes de lo que yo había ganado en un año entero. Patricia era bonita, educada, de buena familia, hija de un arquitecto y una maestra, con estudios en universidad privada y modales refinados. Desde el principio supe que yo no le caía bien. No por algo específico que hubiera hecho, sino por lo que representaba. El recordatorio constante de que su novio venía de abajo, de que su éxito había sido construido con el sudor de una mujer trabajadora de mercado. En la primera cena familiar a la que me invitó, preparé mole poblano durante 2 días. Llevé mi cazuela de barro, esa que había heredado de mi abuela y que le daba un sabor especial a la comida. Patricia probó un bocado y dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos: «Está muy condimentado para mi gusto. Nosotros preferimos sabores más sutiles». Ricardo no dijo nada. No defendió mi comida ni mi sazón. Solo asintió y pidió que ordenáramos pizza. Esa noche volví a mi casa con el mole casi intacto, sintiéndome pequeña y fuera de lugar. Pero me dije a mí misma que era normal, que las nueras siempre tenían sus reservas al principio, que con tiempo y paciencia, Patricia aprendería a quererme. Qué ingenua fui. En la boda, 5 años después, me senté en la primera fila como era mi derecho de madre del novio. Llevaba un vestido rosa que había comprado especialmente para la ocasión, el más caro que me había comprado en toda mi vida. Me había arreglado el cabello en un salón de belleza y hasta me había pintado las uñas. Pero cuando Patricia llegó al altar, radiante en su vestido de miles de pesos, y vio la decoración que habían elegido, flores blancas y doradas, elegantes y minimalistas, mi corsage de flores rosas chillantes se veía completamente fuera de lugar, como si fuera un recordatorio incómodo de que no pertenecía a ese mundo. Durante el banquete, me sentaron en una mesa apartada con parientes lejanos que apenas conocía. Ricardo y Patricia presidían la mesa principal, rodeados de amigos profesionales, compañeros de trabajo, gente de su círculo social. Esperé toda la noche a que mi hijo viniera a platicar conmigo, a presentarme con sus nuevos amigos, a incluirme en sus conversaciones. Pero solo vino una vez, brevemente, para presentarme como mi mamá, Esperanza, a una pareja que claramente no tenía interés en conocerme. Esa noche entendí que había perdido a mi hijo mucho antes de que se casara. Lo había perdido en el momento en que sus estudios lo alejaron de mi mundo y lo acercaron a uno donde yo no tenía lugar. Pero seguí esperando. Seguí creyendo que el amor que yo le había dado durante tantos años tendría que regresar algún día. Seguí aferrándome a la esperanza de que cuando tuviera hijos, entendería lo que significa ser padre y valoraría lo que yo había hecho por él. Llegaron los nietos. Primero Sebastián, después Valeria, 2 pequeños hermosos que se convirtieron en la nueva luz de mi vida. Pensé que ahora sí, ahora que Ricardo era padre, entendería mi amor y mi sacrificio. Me ilusioné cuando me pidieron que cuidara a Sebastián algunas tardes mientras ellos trabajaban. Por fin tenía un propósito de nuevo. Por fin me necesitaban. Llevaba juguetes. Les preparaba comida casera. Les contaba cuentos. Los llenaba de besos y cariños. Pero incluso en eso me equivoqué. Un día escuché a Patricia hablar por teléfono con su mamá. «Es que no hay de otra, mamá. Las guarderías están carísimas y ella es gratis. Además, los malcría mucho, pero mientras nos ahorre dinero, gratis». Esa palabra se me quedó grabada como hierro candente. No era la abuela querida ayudando por amor. Era la empleada gratuita que les convenía tener. Y ahora, después de 30 años de darle todo, mi hijo me había dicho que ya no era su prioridad. Me senté en el sillón de la sala,
el mismo donde lo había cargado cuando tenía fiebre, donde le había leído cuentos antes de dormir, donde habíamos visto juntos las caricaturas de los sábados por la mañana. Tomé mi rosario de manos temblorosas y comencé a rezar. Dios te salve María, llena eres de gracia. Pero por primera vez en mi vida, las palabras se sentían vacías, como si las estuviera dirigiendo a un cielo sordo que había decidido castigarme por algún pecado que no podía recordar haber cometido. ¿Acaso había amado demasiado? ¿Era eso mi pecado? Los días que siguieron a esa llamada telefónica se convirtieron en una tortura silenciosa. Cada mañana me despertaba con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla, pero la realidad me golpeaba como agua fría apenas abría los ojos. Las palabras de Ricardo resonaban en mi cabeza como campanas fúnebres. Ya no eres mi prioridad, mamá. Era miércoles cuando decidí ir a misa temprano en la parroquia de San José, la misma iglesia donde había bautizado a Ricardo, donde había rezado tanto por su futuro. Necesitaba respuestas. Necesitaba sentir que Dios no me había abandonado como mi hijo. Me senté en mi banca de siempre, la tercera fila del lado derecho, y traté de concentrarme en las palabras del Padre Miguel, pero mi mente vagaba hacia los recuerdos que se habían vuelto dolorosos. Recordé cuando Ricardo hizo su primera comunión en ese mismo altar, tan pequeño y angelical con su traje blanco. Después de la ceremonia me había dicho, «Mami», le pedí a Jesús que siempre nos cuidara a los dos, que nunca nos separáramos. ¿Cuándo había dejado de importarle esa promesa? Al salir de misa, mi comadre Rosa me alcanzó en las escaleras de la iglesia. Rosa era mi única amiga cercana, la mujer que había estado conmigo en las buenas y en las malas desde que éramos jóvenes. «Esperanza, te veo muy delgada. ¿Has estado comiendo bien?», le mentí. Le dije que estaba bien, que solo estaba un poco cansada. Pero Rosa me conocía demasiado bien. «¿Qué pasa, comadre? Tienes cara de velorio». No pude más. Ahí mismo, en las escaleras de la iglesia, le conté todo. Las palabras salían como agua de una represa rota, mezcladas con lágrimas que ya no podía contener. Rosa me escuchó en silencio, moviendo la cabeza con indignación. Cuando terminé, me tomó de las manos con firmeza. «Esperanza, ese muchacho se está comportando como un malagradecido, después de todo lo que hiciste por él. Pero Rosa, tal vez tiene razón. Tal vez sí soy una carga. Tal vez sí espero demasiado de él. No digas tonterías», me regañó con voz firme. «Una madre nunca es una carga. Los hijos que no valoran a sus madres son los que están mal, no al revés». Sus palabras me consolaron momentáneamente, pero el dolor seguía ahí, como una herida abierta que no quería sanar. Esa tarde, mientras regaba mis plantas de geranios en la pequeña jardinera de mi ventana, sonó el teléfono. Mi corazón dio un salto esperanzado. Tal vez era Ricardo llamando para disculparse, para decirme que había estado bajo mucho estrés y que no había hablado en serio. Pero era Patricia. «Esperanza, habla Patricia». Su voz sonaba formal, fría, como cuando hablaba con vendedores por teléfono. «Patricia, qué gusto escucharte. ¿Cómo están los niños? ¿Cómo está Ricardo? Mira, Esperanza, te hablo porque necesitamos aclarar algunas cosas». El tono de su voz me puso inmediatamente alerta. No era el de una nuera preocupada por su suegra, sino el de alguien que va a poner límites. «Ricardo me platicó de su conversación contigo el lunes y creo que es momento de que hablemos con claridad. ¿De qué quieres hablar, mija?» «No soy tu mija, Esperanza. Soy la esposa de tu hijo, y como tal, tengo derecho a proteger a mi familia de situaciones que nos causan estrés innecesario». Sus palabras me cayeron como bofetadas. ¿Estrés innecesario? ¿Yo era estrés innecesario para mi propia familia? No entiendo, Patricia. Claro que entiendes. Llevas años haciéndote la víctima, manipulando emocionalmente a Ricardo para que se sienta culpable por tener su propia vida. Y eso se va a acabar. Manipulando. Esa palabra me golpeó como un puño en el estómago. ¿Cuándo había manipulado yo a mi hijo? ¿Cuándo había hecho algo más que amarlo incondicionalmente? Patricia, yo nunca. Siempre tienes algún problemita, ¿verdad? Que se descompuso esto, que necesitas ayuda con aquello. Siempre hay algo que requiere que Ricardo deje de atender a sus hijos y a su esposa para correr a socorrerte.
Cada palabra era como un cuchillo clavándose en mi corazón. Me acordé de todas las veces que había llamado a Ricardo, cuando se me descompuso la licuadora y no tenía dinero para comprar otra, cuando me enfermé de gripe y no tenía quien fuera por mis medicinas, cuando el calentador de agua dejó de funcionar y me quedé sin agua caliente durante una semana. ¿Eso era manipulación? ¿Pedir ayuda a tu único hijo cuando realmente la necesitas era hacerse la víctima? Además, continuó Patricia con esa voz cortante que me helaba la sangre, los niños han estado preguntando por qué su abuela siempre está triste, por qué siempre les cuenta historias sobre lo mucho que sufrió para criar a su papá. Eso no es sano para ellos. ¿Les había contado historias sobre mi sufrimiento? Traté de recordar. Sí, algunas veces, cuando cuidaba a Sebastián y Valeria, les platicaba sobre cuando su papá era pequeño, sobre las dificultades que habíamos pasado juntos, pero lo hacía con cariño, para que entendieran que el amor de una madre es capaz de cualquier sacrificio. Los niños no necesitan cargar con tus traumas, Esperanza. Necesitan una abuela que les dé alegría, no una que los haga sentir culpables por existir. Yo jamás traté de defenderme, pero mi voz salió quebrada, sin fuerza. Mira, Esperanza, Ricardo y yo hemos decidido que por el bien de toda la familia, las visitas van a ser más espaciadas. Y las llamadas también. Ricardo tiene derecho a vivir su vida sin sentirse culpable todo el tiempo. ¿Derecho a vivir su vida? ¿Acaso yo le había impedido vivir su vida? ¿Acaso no había sido yo quien lo había empujado a estudiar, a crecer, a convertirse en el hombre exitoso que era? También, continuó Patricia sin pausa, ya no vas a cuidar a los niños entre semana. Encontramos una niñera que puede hacerlo mejor, sin llenarles la cabeza de historias deprimentes. Una niñera. Iban a reemplazarme con una empleada. El tiempo que había pasado con mis nietos, las tardes jugando con ellos, las comidas que les preparaba con tanto amor, las historias que les contaba, los besos y abrazos que compartíamos. Todo eso iba a ser sustituido por una extraña que les cobraría por hacer lo que yo hacía por amor. Patricia, por favor, los niños son mi vida. Yo los adoro. Ellos me necesitan. No, Esperanza. Tú los necesitas a ellos. Es diferente. Tú necesitas sentirte útil, sentirte querida, y usas a mis hijos para llenar el vacío de tu vida. Pero esa no es su responsabilidad. Usar a mis nietos. Nunca había pensado en ello de esa manera. Para mí, cada momento con Sebastián y Valeria era pura felicidad. Cuando Sebastián me abrazaba y me decía, «Te quiero, abuela», cuando Valeria me traía sus dibujos para que los pusiera en mi refrigerador, cuando los dos corrían hacia mí con los brazos abiertos cuando llegaba a visitarlos, ¿todo eso era falso? ¿Era yo quien se aferraba a ellos en lugar de que ellos me quisieran genuinamente? Esto no es venganza, Esperanza, siguió Patricia con un tono que pretendía ser conciliador, pero que sonaba condescendiente. Es simplemente establecer límites saludables. Tú tienes que aprender a vivir tu propia vida, a encontrar tu propia felicidad, sin depender emocionalmente de nosotros. Vivir mi propia vida, a los 67 años, después de haber dedicado la mayor parte de mi existencia a otros. ¿Cómo se suponía que debía hacer eso? ¿Cómo se empieza a vivir para una misma cuando durante décadas has existido solo en función de otros? Los domingos pueden seguir viniendo a comer, añadió Patricia, como si me estuviera haciendo un gran favor. Pero solo si no hay drama, si no conviertes las comidas familiares en sesiones de culpa y lamentos. Drama, lamentos. Así veía ella mis lágrimas, mis nostalgias, mis intentos de mantener viva la memoria de los tiempos cuando Ricardo y yo éramos un equipo. ¿Ricardo sabe que me estás hablando?, logré preguntar con un hilo de voz. Por supuesto. Él está de acuerdo con todo lo que te estoy diciendo. De hecho, fue idea suya que yo te hablara para aclarar las cosas. Él ya no tiene energía emocional para lidiar con estos temas contigo. Energía emocional, como si yo fuera una enfermedad que lo agotara. Un problema que drenar sus fuerzas. El hijo al que había cargado en brazos cuando tenía pesadillas. Al que había cantado canciones de cuna hasta que se durmiera. Al que había cuidado cuando tuvo varicela.
y no se separó de mi lado durante una semana. Ese mismo hijo ahora no tenía energía emocional para lidiar conmigo. Esperanza, espero que puedas entender que esto es lo mejor para todos, incluso para ti. Vas a ver que cuando dejes de depender tanto de nosotros, vas a encontrar otras cosas que te hagan feliz. Otras cosas. Como si a los 67 años fuera fácil encontrar nuevas razones para levantarse cada mañana. Como si después de décadas de vivir para mi familia, fuera simple descubrir qué otra cosa podía darle sentido a mi existencia. Bueno, me tengo que ir. Los niños me esperan para llevarlos a sus clases de natación. Cuídate, Esperanza. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano durante mucho tiempo, escuchando el tono de línea muerta que ahora se había convertido en la banda sonora de mi vida. 2 llamadas en una semana. 2 puñaladas directas al corazón. Primero mi hijo diciéndome que ya no era su prioridad. Ahora mi nuera explicándome con lujo de detalles por qué era una carga emocional para toda la familia. Caminé hacia mi espejo del baño y me miré durante varios minutos. Vi a una mujer de 67 años con cabello canoso, arrugas profundas alrededor de los ojos, manos desgastadas por años de trabajo duro. Vi a una mujer que había sacrificado su juventud, su belleza, sus sueños, todo por un hijo que ahora la veía como un estorbo. ¿Qué hice mal, Dios mío?, le pregunté a mi reflejo. ¿En qué momento amar tanto se convirtió en un pecado? El espejo no me dio respuestas. Solo me devolvió la imagen de una mujer rota, utilizada, desechada después de haber cumplido su función. Esa noche no cené. No tenía hambre. Me senté en mi sillón con mi Biblia abierta en el libro de Job, buscando consuelo en las palabras de otro hombre que había perdido todo. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Pero a diferencia de Job, yo no podía bendecir el nombre del Señor. No esa noche. Esa noche solo podía preguntarme si Dios también me había olvidado, si también había decidido que ya no era su prioridad. Cerré la Biblia sin terminar de leer el capítulo. Por primera vez en mi vida, las palabras sagradas no me consolaron. Solo me recordaron que hasta los hombres más fieles pueden ser abandonados por aquellos a quienes más aman. Y en el silencio de mi casa vacía, por primera vez en 67 años, dudé si había valido la pena ser tan buena. ¿Acaso las mujeres buenas estamos condenadas a terminar solas? El domingo llegó como un castigo divino. Era el día de la comida familiar, la primera desde la conversación con Patricia. Me levanté temprano, como siempre, y me dirigí al mercado de la Merced para comprar los ingredientes del mole que tanto le gustaba a Ricardo cuando era niño. Caminé entre los puestos con el corazón encogido, comprando chiles mulatos, almendras, chocolate de mesa, todo con el dinero de mi pensión que apenas me alcanzaba para el mes. Pero quería demostrarles que seguía siendo la misma madre amorosa de siempre, que podía dar alegría sin drama, como había dicho Patricia. Pasé toda la mañana del sábado preparando el mole. Mis manos artríticas dolían mientras molía los chiles en el metate que había heredado de mi abuela, pero cada movimiento era un acto de amor, una oración silenciosa para que mi familia volviera a verme como antes. El domingo a las 2 de la tarde, llegué a su casa en la colonia del Valle. Era una casa hermosa de 2 pisos, con jardín cuidado, y una camioneta BMW en la cochera. Todo lo que mi sacrificio había hecho posible. Toqué el timbre con las manos temblorosas, cargando mi olla de barro con el mole que había hecho con tanto cariño. Ricardo abrió la puerta, pero no me recibió con el abrazo de siempre. Solo un «Hola, mamá», seco, y me dejó pasar sin ayudarme con la olla. «¡Abuela!», gritaron Sebastián y Valeria corriendo hacia mí. Su alegría genuina me llenó el corazón momentáneamente. Al menos ellos todavía me querían. «Niños, niños, no griten», los regañó Patricia apareciendo en la sala. «Ya saben que los domingos son para relajarse». Me senté en el sillón de la sala mientras Patricia y Ricardo hablaban en voz baja en la cocina. Podía escuchar fragmentos de su conversación. Espero que no empiece con sus historias. Los niños no necesitan ese drama. Cuando nos sentamos a la mesa, serví el mole con orgullo. Había quedado perfecto, con ese color café rojizo brillante, y el aroma que llenaba toda la casa. «Mami, ¿este mole tiene cacahuates?»,
preguntó Sebastián. Sí, mi amor, como te gusta. Es que ya no puede comer cacahuates, interrumpió Patricia secamente. Le descubrieron alergia la semana pasada. ¿No te lo habíamos dicho? No me lo habían dicho. ¿Desde cuándo mi nieto tenía alergia y por qué no me habían informado? Pero me tragué la pregunta. Bueno, no importa, dije con una sonrisa forzada. Sebastián puede comer solo el arroz y el pollo. En realidad, añadió Patricia, toda la familia estamos tratando de comer más saludable. Este tipo de comida tiene mucha grasa y condimentos. Miré mi mole, el que había preparado con tanto amor, y de repente se veía diferente en esa mesa elegante con manteles bordados y platos de porcelana. Se veía rústico, fuera de lugar, como yo. La conversación durante la comida fue tensa. Cada vez que intentaba contarles algo sobre mi semana, sobre las plantas de mi jardín o sobre las noticias del barrio, recibía miradas incómodas. Cuando les pregunté sobre el trabajo de Ricardo o sobre la escuela de los niños, me respondían con monosílabos. Abuela, dijo Valeria de repente, ¿por qué estás siempre triste? Ayer le pregunté a mami y me dijo que es porque eres mayor y las personas mayores se ponen tristes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricia le lanzó una mirada de advertencia a la niña, pero el daño estaba hecho. Yo no estoy triste, mi amor. Mentí, acariciando el cabello de Valeria. La abuela está muy feliz de estar aquí con ustedes. Pero siempre lloras cuando vienes, insistió la niña con esa honestidad cruel de los pequeños. Y siempre hablas de cuando papá era niño y de que tenían muy poquito dinero. Ricardo tosió incómodo. Patricia le sirvió más agua a Valeria como distracción. Los niños tienen muy buena memoria, dijo Patricia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Por eso es importante cuidar lo que decimos frente a ellos. El mensaje era claro. Otra vez era mi culpa. Otra vez estaba siendo la abuela problemática que llenaba a los niños de tristeza. Después de la comida, mientras Patricia llevaba a los niños a sus cuartos para la siesta, me quedé sola con Ricardo en la sala. Era la oportunidad que había estado esperando para hablar con él, para preguntarle qué había pasado con nosotros. Mijo, comencé con voz suave, ¿podemos platicar un momento? Ricardo suspiró y miró su teléfono como si tuviera algo muy importante que hacer. ¿De qué quieres hablar, mamá? De nosotros, de lo que está pasando. Siento que he perdido a mi hijo y no entiendo por qué. Mamá, por favor, ya tuvimos esta conversación, pero no entiendo qué hice mal. ¿En qué momento dejé de ser importante para ti? Ricardo se frotó las sienes como si le doliera la cabeza. No es que no seas importante, mamá, pero las cosas cambian. Yo ya no soy el niño que necesitaba que su mamá lo resolviera todo. Yo nunca traté de resolverlo todo. Solo quería estar cerca de ti, ser parte de tu vida. Y ahí está el problema. No puedes vivir tu vida a través de la mía. No puedes esperar que yo sea tu única fuente de felicidad. Sus palabras me dolieron como bofetadas. ¿Vivir mi vida a través de la suya? ¿Era eso lo que había estado haciendo? Ricardo, yo te amo. Eres mi único hijo. ¿Es tan malo que quiera pasar tiempo contigo? Mamá, el problema no es que quieras pasar tiempo conmigo. El problema es que nunca aprendiste a estar sola. Nunca desarrollaste tus propios intereses, tus propios amigos. Todo giraba alrededor de mí. Y eso no es sano. ¿No era sano amar a tu hijo? ¿No era sano sacrificarte por él? Además, continuó Ricardo sin mirarme a los ojos, Patricia tiene razón. Los niños no necesitan escuchar historias sobre nuestros problemas pasados. No es justo cargarlos con esa información. Yo solo quería que supieran de dónde venían, que valoraran lo que tienen. Lo que tú llamas valorar, ellos lo perciben como culpa, como si estuvieras diciéndoles que tienen que estar agradecidos todo el tiempo por todo lo que hiciste. ¿Estaba mal querer que mis nietos supieran que su vida había sido posible gracias al sacrificio de su abuela? ¿Era malo querer que entendieran el valor del esfuerzo? En ese momento regresó Patricia a la sala. ¿Cómo van?, preguntó con esa sonrisa tensa que ya conocía bien. Ya terminamos, dijo Ricardo levantándose. Mamá ya entendió la situación, pero yo no había entendido nada. Solo había recibido más golpes, más explicaciones de por qué todo lo que yo consideraba amor, ellos lo veían como problema. Esperanza, dijo Patricia sentándose a mi lado.
Creo que sería bueno que buscaras otras actividades. Tal vez un grupo de la tercera edad, clases de manualidades, algo que te dé propósito. Propósito. Como si haber criado a un hijo no fuera propósito suficiente. Hay un centro comunitario cerca de tu casa, continuó Patricia. Ofrecen muchas actividades para personas de tu edad. Podrías hacer amigas, mantenerte ocupada. Ocupada. Como si el problema fuera que tenía demasiado tiempo libre y por eso los molestaba. También, añadió Ricardo, estaría bien que consideraras la posibilidad de mudarte a un lugar más pequeño. Esa casa es muy grande para ti sola. Mi casa. Querían que dejara mi casa, el único lugar donde me sentía en paz, donde cada rincón tenía recuerdos de cuando Ricardo era pequeño. ¿Por qué tendría que mudarme? Estoy bien donde estoy. Mamá, sé realista. Esa casa necesita mantenimiento constante. El jardín, las goteras, la instalación eléctrica vieja. Es mucho trabajo para una persona de tu edad. Pero ahí vivo desde que tu papá murió. Ahí creciste tú. Ahí están todos nuestros recuerdos. Los recuerdos están en el corazón, no en las paredes, dijo Patricia con condescendencia. Además, si te mudas a algo más pequeño y moderno, tendrías menos preocupaciones y menos razones para llamarlos, pensé. Esa era la verdadera razón. Incluso, continuó Ricardo, si vendes la casa, podrías tener algo de dinero extra para disfrutar tus últimos años. Mis últimos años. Como si ya estuviera desahuciada, como si solo me quedara a esperar la muerte en algún rincón donde no los molestara. A las 6 de la tarde me fui de su casa con el corazón hecho pedazos y mi olla de mole casi intacta. Ni siquiera me habían ofrecido quedarme con algunos recipientes con comida como antes. Mientras esperaba el camión en la parada, con mi olla pesada en las manos, vi pasar carros caros, familias felices, parejas jóvenes con niños. Todos tenían a dónde ir. Todos tenían con quién estar. Yo solo tenía una casa vacía y el eco de mi propia soledad. Esa noche, sentada en mi cocina, comí el mole sola mientras las lágrimas se mezclaban con el sabor que antes había sido sinónimo de celebración y ahora solo me sabía a derrota. Miré la foto de Ricardo en su primera comunión que tenía sobre la mesa y por primera vez sentí algo que nunca había sentido hacia mi hijo: resentimiento. ¿Cómo era posible que un niño al que había amado tanto se hubiera convertido en un hombre tan frío? ¿Cómo era posible que alguien que había salido de mis entrañas ahora me tratara como si fuera una extraña molesta? Y por primera vez en mi vida, me pregunté si mi hijo se había convertido en una mala persona, o si siempre había sido así, y yo había estado demasiado ciega de amor para verlo. ¿Era posible criar a un hijo con tanto amor y que de adulto no tuviera ni una pizca de compasión por la mujer que le dio la vida? Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas, hasta que el dolor se volvió entumecimiento, hasta que algo dentro de mí se endureció como piedra. Y cuando finalmente me fui a dormir, ya no recé por mi hijo. Por primera vez en 30 años, me fui a la cama sin pedirle a Dios que lo protegiera, porque tal vez era hora de empezar a pedirle que me protegiera de él. 3 semanas habían pasado desde esa última comida familiar. 3 semanas de silencio absoluto. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera preguntando si estaba viva. Era como si hubiera desaparecido del mundo de Ricardo y nadie se hubiera dado cuenta. Me levantaba cada mañana sin propósito. Desayunaba sola. Veía las noticias sola. Cenaba sola. El teléfono se había convertido en un objeto decorativo más, tan silencioso como mi corazón. Ese martes por la mañana, mientras regaba mis geranios, escuché voces en la casa de al lado. Doña Carmen, mi vecina de 80 años, estaba discutiendo con alguien que parecía ser su hijo. «Te digo que no me voy a ningún asilo», gritaba la anciana con una fuerza que no le conocía. «Mamá, sé razonable. Ya no puedes vivir sola. Ayer se te quemó la comida y no te diste cuenta. ¿Y si hubiera sido un incendio?», respondía una voz masculina que sonaba cansada, harta. «Prefiero morirme aquí que irme a vivir con extraños». «No son extraños, mamá. Es un lugar muy bonito, con gente de tu edad. Vas a estar mejor atendida. Lo que quieres es vender mi casa y quedarte con mi dinero». Hubo un silencio tenso. Después escuché la voz del hijo, ahora más fría. «Mamá,
Ya tomé la decisión. El viernes vienen por ti. Es lo mejor para todos. Tú no eres nadie para decidir por mí. Soy tu madre. Precisamente por eso lo hago. Porque te quiero y me preocupo por ti. ¿Te preocupas por mí? ¿Qué palabras tan familiares? Las mismas que había escuchado de Ricardo y Patricia. Es por tu bien, mamá. Nos preocupamos por ti. Es lo mejor para todos. Escuché una puerta azotarse y después los pasos de un hombre caminando furioso hacia su carro. El motor arrancó con violencia y el auto se alejó dejando atrás un silencio pesado. Después, el llanto. Doña Carmen lloraba del otro lado de la pared. Un llanto ahogado, desesperado, de alguien que sabe que ha perdido la batalla. Sin pensarlo, salí de mi casa y toqué la puerta de mi vecina. Hacía años que solo nos saludábamos de lejos, pero en ese momento sentí que necesitábamos estar juntas. Doña Carmen abrió la puerta con los ojos rojos e hinchados. Al verme, se derrumbó. Esperanza, se van a llevar mi casa. Me van a encerrar en un lugar para locos viejos. La abracé sin decir nada. A veces el dolor no necesita palabras, solo necesita compañía. Ven, vamos a mi casa, le dije. Vamos a tomar un café y a platicar. Nos sentamos en mi cocina, dos mujeres mayores que habían trabajado toda la vida, que habían criado hijos ingratos, que ahora estaban siendo desechadas como muebles viejos. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, me dijo Carmen entre sollozos. No es la casa, no es el dinero, es que mi hijo piense que soy una carga, que sienta que su vida sería mejor sin mí. Sus palabras resonaron en mi pecho como campanas. Era exactamente lo que yo sentía. A mí mi hijo me dijo hace unas semanas que ya no soy su prioridad. Le confesé, que tengo que aprender a vivir mi propia vida. Carmen me miró con sorpresa. ¿Ricardo te dijo eso? Pero si siempre pensé que ustedes tenían una relación muy bonita. Yo también lo pensaba, pero al parecer me equivoqué durante 30 años. Nos quedamos en silencio, compartiendo nuestro dolor sin necesidad de explicaciones. Éramos dos madres abandonadas, dos mujeres cuyo único crimen había sido amar demasiado. ¿Sabes qué, Esperanza?, dijo Carmen de repente, con una determinación que no había escuchado en su voz. No me voy a dejar. Soy dueña de mi casa y de mi vida. Mi hijo podrá ser abogado, pero yo no estoy loca ni incapacitada. ¿Qué vas a hacer? Voy a buscar ayuda. Voy a hablar con el padre Miguel. Él me conoce desde hace años. Sabe que estoy perfectamente cuerda. El padre Miguel, el mismo sacerdote que había oficiado la primera comunión de Ricardo, que me había dado consuelo cuando murió Héctor. Un hombre bueno que conocía a toda la comunidad. ¿Quieres que vayamos juntas?, le pregunté sin pensarlo. ¿Harías eso por mí? Claro que sí. Para eso estamos las amigas. Amigas. Hacía tanto tiempo que no usaba esa palabra para referirme a alguien. Desde que Ricardo se casó, había perdido contacto con las pocas amigas que tenía. Él se había convertido en mi mundo entero, y cuando él se alejó, me quedé sin mundo. Esa misma tarde, fuimos a la parroquia. El padre Miguel nos recibió en su oficina con esa calidez que solo tienen los verdaderos pastores. Doña Carmen, doña Esperanza, qué gusto verlas. ¿En qué puedo ayudarlas? Carmen le contó su situación con lujo de detalles. El padre la escuchó atentamente, sin juzgar, sin interrumpir. Doña Carmen, le dijo cuando ella terminó, ¿usted quiere irse a vivir a esa residencia? Por supuesto que no, padre. Yo estoy bien en mi casa. Puedo cuidarme sola. Entonces no se tiene que ir. Usted es una mujer adulta, con todas sus facultades mentales. Nadie puede obligarla a hacer algo que no quiere hacer. Pero mi hijo dice que ya decidió. Su hijo puede decidir muchas cosas, pero no puede decidir sobre su vida si usted no está de acuerdo. Mañana mismo vamos a hablar con la licenciada García. Ella es abogada especialista en derechos de los adultos mayores. La va a asesorar gratuitamente. Carmen lloró de alivio. Por primera vez en semanas, tenía esperanza. ¿Y usted, doña Esperanza?, me dijo el padre dirigiéndose a mí. ¿Cómo está? La he visto muy triste en las misas. No sé por qué, pero en ese momento se rompió la presa que había construido alrededor de mi dolor. Le conté todo al padre Miguel. Las palabras de Ricardo,
la conversación con Patricia, la humillación de la comida familiar, el silencio de las últimas semanas. El padre me escuchó con la misma atención que había puesto en Carmen. Esperanza, me dijo cuando terminé. ¿Usted cree que amar a su hijo fue un error? A veces pienso que sí, padre. A veces pienso que de tanto amarlo, lo malcrié. Amar nunca es un error, hija. El error es esperar que el amor siempre sea correspondido de la manera que nosotros queremos. Sus palabras me confundieron. ¿No era normal esperar que un hijo amara a su madre? Mire, Esperanza, continuó el padre. En el Evangelio de Lucas, Jesús cuenta la parábola del hijo pródigo, un hijo que se va de la casa, que gasta toda su herencia, que olvida a su padre. ¿Pero sabe qué hace el padre? No va a buscarlo, no lo persigue. Se queda en su casa, viviendo su vida, esperando con paciencia. Pero al final el hijo regresa, le dije. Sí, regresa, pero regresa cuando él decide hacerlo, no cuando el padre se lo exige. Y el padre lo recibe con los brazos abiertos, sin reproches, sin condiciones. Entonces, ¿qué debo hacer, padre? ¿Esperar a que Ricardo decida volver? Debe vivir su vida, Esperanza. Debe encontrar su propia felicidad, independientemente de lo que haga o deje de hacer su hijo. Dios no la puso en este mundo solo para ser madre. También la puso para ser esperanza. Esas palabras fueron como una revelación. Esperanza. Mi nombre. Hacía tanto tiempo que solo me definía como la mamá de Ricardo, que había olvidado que tenía nombre propio, identidad propia. ¿Sabe qué necesita, doña Esperanza? Intervino Carmen. Necesita encontrar su propósito, como yo encontré el mío defendiendo mi casa. ¿Cuál podría ser mi propósito? Pregunté sintiéndome perdida. El que usted decida, respondió el padre Miguel. Dios le dio talentos, le dio experiencia de vida, le dio sabiduría. Todo eso no puede desperdiciarse por el comportamiento de una persona, ni siquiera si es su hijo. ¿Sabe qué? Dijo Carmen de repente, con los ojos brillando. He estado pensando en algo. ¿Cuántas mujeres como nosotras hay en este barrio? ¿Cuántas madres abandonadas? ¿Cuántas viudas solas? ¿Cuántas abuelas olvidadas? El padre Miguel sonrió. Muchas, doña Carmen, más de las que nos gustaría admitir. Entonces tal vez podríamos hacer algo por ellas. Tal vez podríamos formar un grupo, ayudarnos entre nosotras. La idea me emocionó de una manera que no había sentido en meses. ¿Cómo qué podríamos hacer? Bueno, reflexionó Carmen, podríamos acompañarnos, visitarnos cuando alguien esté enferma, compartir las comidas, hacer manualidades juntas, organizar paseos. Y también, añadió el padre, podrían ayudar a otras mujeres que estén pasando por situaciones difíciles. Ustedes tienen experiencia, tienen historias que contar, tienen sabiduría que compartir. Por primera vez en semanas, sentí una chispa de emoción en el pecho. ¿En serio cree que podríamos hacer algo así, padre? Claro que sí, Esperanza. De hecho, la parroquia ha estado buscando la manera de crear programas para adultos mayores. Ustedes podrían ser las fundadoras. Carmen y yo nos miramos con complicidad. Era como si hubiéramos encontrado un tesoro escondido. ¿Sabe qué es lo más bonito de todo esto? Me dijo Carmen mientras salíamos de la iglesia. Que no necesitamos que nadie nos dé permiso. No necesitamos que nuestros hijos nos autoricen a ser felices. Tenía razón. Durante años había estado esperando que Ricardo me diera permiso para existir, para ser importante, para tener valor. Pero nadie puede darte eso. Tienes que tomarlo tú misma. Esa noche, por primera vez en semanas, me fui a dormir con una sonrisa en los labios. Y cuando recé antes de acostarme, no le pedí a Dios que cambiara a mi hijo. Le pedí que me ayudara a encontrar la mujer que había sido antes de convertirme solo en la mamá de Ricardo. Le pedí que me ayudara a recordar que mi nombre era Esperanza, y que tal vez era hora de empezar a vivir de acuerdo con él. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que Dios me escuchaba, porque a veces, las respuestas no vienen de donde esperamos. A veces vienen de una vecina que también llora, de un sacerdote que te recuerda tu nombre, de la posibilidad de ayudar a otras mujeres que necesitan lo mismo que tú. Recordar que siguen siendo valiosas, aunque sus hijos hayan decidido olvidarlo. Esa noche dormí profundamente, y soñé que era joven otra vez, pero esta vez era joven para mí,
no para nadie más. Habían pasado 2 meses desde que Carmen y yo comenzamos nuestro grupo de apoyo en la parroquia. Mujeres de Esperanza, lo habíamos llamado, y ya éramos 12 señoras que nos reuníamos cada miércoles por la tarde. Compartíamos historias, hacíamos manualidades, nos acompañábamos al doctor, y más importante aún, nos recordábamos mutuamente que teníamos valor. Yo me había convertido en algo así como la coordinadora del grupo. El padre Miguel decía que tenía don de gente y que sabía escuchar. Por primera vez en meses, me levantaba cada día con un propósito. Tenía algo que hacer, alguien por quien preocuparme que no fuera Ricardo. Carmen había ganado su batalla legal. La licenciada García demostró que ella estaba perfectamente capacitada para tomar sus propias decisiones, y su hijo tuvo que desistir de internarla en el asilo. Ahora vivía tranquila en su casa, y de paso se había vuelto la tesorera no oficial de nuestro grupo. Ese jueves por la mañana, mientras preparaba material para el taller de costura que daríamos en la tarde, sonó mi teléfono. Al ver el nombre en la pantalla, mi corazón dio un vuelco. Ricardo. Hacía casi 2 meses que no sabía nada de él. 2 meses en los que había aprendido a vivir sin esperar su llamada, sin saltar cada vez que sonaba el teléfono. Pero verlo ahí, en la pantalla, todavía me aceleró el pulso. ¿Bueno? Mamá. Habla Ricardo. Su voz sonaba extraña, menos segura que la última vez. Hola, mijo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, mamá, necesito verte. ¿Podríamos hablar? Algo en su tono me alertó. No era la arrogancia de antes, ni la frialdad calculada. Sonaba preocupado. Claro, Ricardo. ¿Cuándo quieres venir? ¿Te parece si voy ahorita? Es importante. Está bien, te espero. Media hora después, Ricardo tocó la puerta de mi casa. Cuando abrí, me sorprendió verlo. Se veía demacrado, con ojeras profundas y una expresión que no le conocía. Parecía derrotado. Pasa, mijo. ¿Quieres café? Sí, por favor. Nos sentamos en la cocina, en el mismo lugar donde meses atrás me había dado la noticia que cambió mi vida. Pero ahora yo era diferente. No estaba desesperada por su aprobación. No estaba mendigando su atención. Estaba en paz conmigo misma. Mamá, comenzó Ricardo sin mirarme a los ojos. Vengo a pedirte un favor. Un favor. Después de meses de silencio, venía a pedirme un favor. Dime, Ricardo. Es sobre dinero. Se aclaró la garganta nerviosamente. Resulta que tengo un problema en el trabajo. Una inversión que hice salió mal y, bueno, necesito algo de dinero prestado. Ahí estaba la verdad. Después de decirme que ya no era su prioridad, después de humillarme, después de desaparecerse por 2 meses, ahora venía porque me necesitaba. ¿Cuánto necesitas? Son 200,000 pesos, mamá. Casi me atraganto con el café. 200,000 pesos. Más dinero del que yo había visto junto en toda mi vida. Ricardo, yo no tengo esa cantidad, pero podrías conseguirla. Podrías sacar un préstamo sobre la casa. La casa, por supuesto. Querían que pusiera mi casa como garantía. ¿Y si no puedes pagarme? Claro que voy a poder pagarte, mamá. Es solo temporal. En 6 meses, máximo 1 año, te devuelvo todo con intereses. Lo miré detenidamente. Mi hijo, mi único hijo, el hombre por el que había sacrificado mi vida entera, estaba ahí sentado pidiéndome que arriesgara el único patrimonio que tenía. ¿Patricia sabe que estás aquí? Ricardo desvió la mirada. Patricia piensa que deberíamos resolver esto nosotros solos. Pero mamá, si no consigo ese dinero, puedo perder mi trabajo. Puedo perder todo. ¿Y qué hay de cuando me dijiste que ya no era tu prioridad? ¿Qué hay de cuando me dijiste que tenía que aprender a vivir mi propia vida? Ricardo se removió incómodo en su silla. Mamá, tal vez fui muy duro contigo. Estaba estresado. Tenía mucha presión en el trabajo. ¿Tal vez? Está bien. Sí fui duro contigo. Pero eres mi mamá. Sé que siempre puedo contar contigo. ¿Siempre puedo contar contigo? Qué conveniente manera de verlo. Cuando él me necesitaba, yo era su mamá. Cuando no me necesitaba, era una carga. Ricardo, ¿tú sabes qué he estado haciendo estos 2 meses? No sé. ¿Viendo televisión? ¿Tejiendo?
Su respuesta me demostró lo poco que le importaba mi vida. No tenía ni idea de que había formado un grupo, de que había encontrado un propósito, de que había aprendido a ser feliz sin él. He estado ayudando a otras mujeres que están pasando por lo mismo que yo pasé. ¿Lo mismo que tú pasaste? Sí, Ricardo. Mujeres cuyos hijos las han abandonado después de haberlo dado todo por ellos. Mujeres que se sienten invisibles, que se sienten como cargas. Ricardo hizo una mueca de incomodidad. Mamá, yo nunca te abandoné, ¿no? ¿Cómo le llamas entonces a 2 meses sin una sola llamada? ¿Cómo le llamas a decirme que ya no soy tu prioridad? Pero estoy aquí ahora. Sí, estás aquí ahora, porque me necesitas. Se hizo un silencio tenso entre nosotros. Ricardo jugueteaba con su taza de café, claramente incómodo con la dirección que estaba tomando la conversación. Mira, mamá, dijo finalmente, sé que las cosas no han estado bien entre nosotros, pero sigo siendo tu hijo, y los hijos acuden a sus madres cuando tienen problemas. ¿Y las madres pueden acudir a sus hijos cuando tienen problemas? Por supuesto. ¿En serio? Porque cuando yo tenía problemas, cuando me sentía sola y abandonada, cuando necesitaba sentir que era importante para alguien, tú me dijiste que buscara otras actividades, que aprendiera a estar sola. Ricardo suspiró. Eso es diferente, mamá. ¿Por qué es diferente? Porque lo que tú necesitabas era emocional. Lo que yo necesito es concreto. Emocional versus concreto. Como si mis sentimientos fueran menos importantes que su dinero. Como si el dolor de una madre fuera menos válido que los problemas financieros de un hijo. Ricardo, déjame contarte algo. ¿Sabes cómo se llama nuestro grupo de apoyo? ¿Qué grupo? Mujeres de Esperanza. ¿Sabes por qué le pusimos así? No, porque Esperanza es mi nombre. Y durante muchos años olvidé que tenía nombre propio. Pensaba que era solo la mamá de Ricardo. Pero resulta que soy una persona completa, con valor propio, independientemente de si tú me necesitas o no. Mamá, no entiendo a dónde quieres llegar con esto. Quiero llegar a que la respuesta es no. Ricardo me miró como si no hubiera entendido bien. ¿Cómo? Que no, Ricardo. No voy a poner mi casa como garantía para prestarte dinero. Pero mamá, no, mijo. Y te voy a explicar por qué. Porque durante años tú has tenido el lujo de saber que siempre podías contar conmigo. Que sin importar cómo me trataras, sin importar si me llamabas o no, sin importar si me incluías en tu vida o no, yo siempre iba a estar ahí para rescatarte. ¿Y eso está mal? No está mal contar con tu madre. Está mal dar por sentado que puedes tratarla como se te dé la gana porque sabes que ella siempre va a perdonarte. Ricardo se levantó de la mesa, claramente agitado. No puedo creer que me estés negando tu ayuda. Soy tu único hijo, precisamente porque eres mi único hijo, Ricardo. Porque te amo demasiado como para seguir permitiendo que me trates como una opción conveniente. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Que me declare en bancarrota? ¿Que pierda mi trabajo? Quiero que busques otras opciones. Quiero que hables con bancos, con amigos, con compañeros de trabajo. Quiero que explores todas las alternativas antes de venir a pedirle a tu mamá que arriesgue su patrimonio. Ya hice eso. Nadie me quiere prestar. ¿Y has hablado con Patricia? ¿Su familia no puede ayudar? Ricardo guardó silencio. La respuesta estaba clara. Ah, dije con una sonrisa triste. Patricia y su familia no saben del problema, ¿verdad? Solo viniste a mí porque soy la única que conoce tu secreto. No es eso. Claro que es eso, Ricardo. Porque ellos son tu prioridad, y a las prioridades no se les cuenta los problemas. Solo se acude a las opciones de emergencia. Mamá, por favor. La respuesta es no, mijo. Y no es porque no te ame. Es precisamente porque te amo. Ricardo me miró con una mezcla de incredulidad y rabia. No puedo creer que seas tan egoísta. ¿Egoísta? ¿Después de una vida entera dándote todo? Entonces, ¿por qué no puedes darme esto también? Porque ya no soy la misma mujer que era hace 2 meses, Ricardo. Esa mujer hubiera vendido su alma por ayudarte. Pero esa mujer también se moría de tristeza, esperando una migaja de tu atención. ¿Y ahora qué eres? Ahora soy Esperanza Morales, una mujer de 67 años que vale por sí misma. Una mujer que ha aprendido que el amor propio no es egoísmo. Ricardo tomó su chamarra y se dirigió hacia la puerta. Esto no se va a quedar así, mamá. Espero que no, mijo.
Espero que reflexiones y entiendas lo que está pasando aquí. Lo que está pasando aquí es que te estás portando como una desconocida. No, Ricardo. Lo que está pasando aquí es que por primera vez en mi vida me estoy portando como una mujer que se respeta a sí misma. Ricardo salió de mi casa azotando la puerta. Lo vi alejarse desde la ventana, con el corazón dolorido pero firme en mi decisión. Esa tarde, en la reunión de Mujeres de Esperanza, les conté lo que había pasado. Todas me apoyaron. Carmen me abrazó y me dijo: «Hiciste lo correcto, comadre. El amor sin respeto no es amor, es dependencia». Y por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente libre. Libre de ser la madre perfecta, libre de dar sin recibir, libre de amar sin condiciones a alguien que ponía condiciones a su amor por mí. Jesús había dicho: «La verdad os hará libres». Y la verdad era que yo valía más que lo que mi hijo estaba dispuesto a darme. Esa noche recé por Ricardo, pero no para que volviera. Recé para que aprendiera a valorar lo que tenía antes de perderlo para siempre. Y recé dándole gracias a Dios por enseñarme que nunca es demasiado tarde para empezar a respetarse a una misma. 3 semanas habían pasado desde la visita de Ricardo. 3 semanas de una paz extraña que jamás pensé que podría sentir. No esperaba su llamada. No me levantaba pensando en él. No vivía pendiente de si me necesitaba o no. Por primera vez en 30 años, estaba viviendo para mí. El grupo Mujeres de Esperanza había crecido. Ya éramos 18 señoras y habíamos empezado a organizar actividades fuera de la parroquia. Íbamos juntas al cine, organizábamos comidas comunitarias, incluso habíamos planeado un viaje a Xochimilco para el próximo mes. Carmen se había convertido en mi compañera inseparable. «Comadre», me decía siempre, «usted renació como el ave fénix, pero esta vez voló para usted misma». Ese viernes por la mañana estaba en el mercado comprando verduras para la comida comunitaria del domingo, cuando escuché una voz familiar a mis espaldas. «¿Doña Esperanza?» Me volteé y vi a Sebastián, mi nieto de 8 años, parado junto a una señora que no conocía. Una mujer joven, tal vez de unos 30 años, con uniforme de niñera. «Sebastián, qué sorpresa verte aquí, mi amor». El niño corrió hacia mí y me abrazó fuerte, como si hubiera estado esperando ese momento durante mucho tiempo. «Abuela, te he extrañado mucho. ¿Por qué ya no vienes a la casa?». La pregunta me dolió en el alma. ¿Cómo explicarle a un niño de 8 años que sus padres habían decidido alejarme de su vida? «He estado muy ocupada, mi amor, pero siempre pienso en ti y en Valeria». «¿Ocupada con qué, abuela?» «Ayudando a otras abuelitas que necesitan compañía». La niñera se acercó nerviosamente. «Disculpe, señora. Yo soy Claudia. Cuido a Sebastián y Valeria. Los señores me dijeron que si nos encontráramos con usted en algún lado, fuera respetuosa pero que no me detuviera mucho tiempo». «Por supuesto». Hasta para eso habían dado instrucciones. «No se preocupe, Claudia». «Entiendo». «Pero, abuela», protestó Sebastián, «quiero que vengas a casa. Valeria y yo hemos estado preguntando por ti todo el tiempo». «¿De verdad, mi amor?» «Sí. Y papá se pone raro cuando preguntamos. Se enoja y dice que no hablemos de eso». La niñera tosió incómoda. «Sebastián, ya tenemos que irnos. Tu mamá dijo que estuviéramos de vuelta a las 12. 5 minutos más, por favor», suplicó el niño. Miré a Claudia con compasión. Era una empleada cumpliendo órdenes, nada más. «Está bien, Claudia. Entiendo que tienes instrucciones». Pero Sebastián se aferró a mi brazo. «Abuela, ¿puedo contarte algo?» «Claro, mi amor. Papá ha estado muy enojado últimamente. Grita mucho, y mamá llora cuando cree que no la vemos». Mi corazón se estrujó. ¿Sería por la situación financiera que Ricardo había mencionado? «Y ayer», continuó Sebastián bajando la voz, «escuché a papá hablando por teléfono. Decía que la abuela era muy mala porque no lo había ayudado. ¿Por qué no ayudaste a papá, abuela?». La pregunta me atravesó como una daga. Ricardo le había contado a su familia su versión de los hechos, donde yo era la mala de la historia. A veces, mi amor, ayudar a alguien significa decirle que no cuando está tomando malas decisiones. ¿Como cuando tú me dices que no puedo comer dulces antes de la comida? Exacto, Sebastián. Exacto. La niñera volvió a intervenir. «Sebastián, en serio tenemos que irnos.
El niño me abrazó una vez más. Te amo, abuela. Y espero que pronto puedas venir a casa otra vez. Yo también te amo, mi amor. Mucho, mucho. Los vi alejarse, con el corazón partido pero firme en mis convicciones. Sebastián volteó varias veces a despedirse con la mano, hasta que desaparecieron entre la multitud del mercado. Esa tarde, en la reunión del grupo, les conté lo que había pasado. Todas las señoras me consolaron, pero fue doña Refugio, una mujer de 75 años que había perdido contacto con sus 3 hijos, quien me dio la perspectiva que necesitaba. Esperanza, mija, los nietos son los que sufren cuando los adultos no sabemos comportarnos. Pero créeme que es mejor que esos niños vean a una abuela que se respeta a sí misma, que una abuela que acepta cualquier maltrato con tal de no perder el contacto. ¿Usted cree, doña Refugio? Estoy segura. Los niños son más inteligentes de lo que creemos. Sebastián ya se está dando cuenta de que algo no está bien en su casa, y algún día va a entender que su abuela no fue la mala de la historia. Sus palabras me tranquilizaron, pero esa noche no pude dormir bien. Pensar en mis nietos sufriendo por los problemas de sus padres me dolía profundamente. El domingo, después de nuestra comida comunitaria en el salón parroquial, el padre Miguel me pidió que me quedara un momento. Esperanza, tengo algo que proponerle. Dígame, padre. La arquidiócesis está buscando coordinadoras para un programa nuevo. Abuelas solidarias. Es para mujeres mayores que quieran acompañar a familias jóvenes que no tienen apoyo de sus propias madres. La idea me intrigó. ¿Cómo qué tipo de acompañamiento? Cuidar niños ocasionalmente, dar consejos de crianza, ser figura materna para mamás primerizas que no tienen a sus propias madres cerca. Un trabajo voluntario, pero con un pequeño apoyo económico mensual. ¿Y por qué pensó en mí? Porque usted ha demostrado que sabe criar hijos exitosos, que sabe amar sin asfixiar, y que tiene la sabiduría de poner límites cuando es necesario. Sus palabras me llenaron de orgullo. Alguien valoraba mi experiencia como madre. Alguien creía que tenía algo valioso que ofrecer. Me interesa mucho, padre. Perfecto. El miércoles viene la coordinadora general a platicar con posibles candidatas. ¿Podría estar aquí a las 4? Por supuesto. Esa noche, mientras leía mi Biblia antes de dormir, me topé con un versículo que me llegó directo al corazón. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Todas las cosas. Incluso el rechazo de mi hijo. Incluso el dolor de estos meses. Todo había servido para que encontrara mi propio valor, mi propia identidad, mi propio propósito. El miércoles conocí a la licenciada Martínez, coordinadora del programa Abuelas Solidarias. Era una mujer de unos 50 años, profesional pero cálida, que me explicó en detalle el programa. Doña Esperanza, usted sería perfecta para esto. Hemos hablado con el padre Miguel y nos ha contado sobre su trabajo con el grupo Mujeres de Esperanza. Eso demuestra que tiene vocación de servicio. ¿Qué tendría que hacer exactamente? La asignaríamos con 1 o 2 familias jóvenes, madres solteras, parejas que no tienen apoyo familiar, familias que han emigrado y no tienen redes de apoyo. Usted sería como su mamá prestada. Mamá prestada. La idea me emocionó profundamente. ¿Cuándo podría empezar? Inmediatamente, si acepta. Ya tenemos una familia que necesita apoyo urgente. Una joven de 24 años, madre soltera, con un bebé de 6 meses. Se llama Andrea, estudia enfermería en la noche y trabaja medio tiempo en el día. Su mamá vive en Oaxaca y no puede ayudarla. Me gustaría conocerla. Perfecto. ¿Puede ir mañana a las 5 de la tarde? Vive aquí cerca, en la colonia Doctores. Al día siguiente fui a conocer a Andrea. Vivía en un departamento pequeño pero limpio, y cuando abrió la puerta cargando a su bebé, vi en sus ojos la misma desesperación que yo había sentido cuando crié a Ricardo sola. ¿Doña Esperanza? Sí, mi hija. Soy yo. Qué bueno que vino. Pase, por favor. El departamento era modesto pero acogedor. Andrea había hecho milagros para crear un hogar cálido con muy poco dinero. ¿Y este príncipe quién es? Pregunté mirando al bebé. Se llama Diego. Es mi vida entera. ¿Puedo cargarlo? Por supuesto. Cuando tomé a Diego en mis brazos, sentí algo que no había sentido en meses.
La alegría pura de ser necesitada de manera genuina, sin manipulación, sin chantajes emocionales. ¿Sabe qué, doña Esperanza?, me dijo Andrea con los ojos brillando. Cuando la licenciada Martínez me dijo que había una abuela que podría ayudarme, lloré de felicidad. Llevo 6 meses sintiéndome completamente sola. Ya no estás sola, mi hija. Para eso estamos las abuelas. ¿De verdad no le molesta? ¿No es mucha responsabilidad? Andrea, déjame contarte algo. Durante 30 años fui mamá de un solo hijo. Le di todo mi amor, toda mi vida. Y cuando él ya no me necesitó, pensé que ya no servía para nada. ¿Y qué pasó? Que Dios me enseñó que mi corazón tiene espacio para muchos hijos, para muchos nietos. Que mi experiencia como madre no se tenía que desperdiciar solo porque mi hijo biológico decidiera que ya no me necesitaba. Andrea se acercó y me abrazó, con Diego entre las dos. Gracias, doña Esperanza. No sabe lo que significa esto para mí. Para mí también significa mucho, mi hija, más de lo que te imaginas. Esa noche, por primera vez en meses, me fui a dormir sintiéndome verdaderamente útil. No por obligación, no por chantaje emocional, sino por elección, por amor libre y genuino. Al día siguiente, Carmen me visitó para desayunar juntas. Comadre, se ve usted radiante. ¿Qué le pasó? Le conté sobre Andrea y Diego, sobre el programa de Abuelas Solidarias, sobre la sensación de haber encontrado mi verdadera vocación. ¿Sabe qué es lo más bonito de todo esto? Le dije mientras servía el café. ¿Qué, comadre? Que Ricardo me hizo un favor sin saberlo. Al alejarme de él, me obligó a descubrir que había más amor en mi corazón del que imaginaba. Ahora tengo una familia completa. Tengo a Andrea y a Diego. Tengo a ustedes del grupo. Tengo propósito. Tengo paz. ¿Y ya no extraña a Ricardo? Claro que lo extraño. Es mi hijo y siempre lo voy a amar. Pero ya no lo necesito para ser feliz. Y creo que esa es la diferencia. Carmen sonrió. Esa es la libertad, comadre. Cuando puedes amar sin depender, cuando puedes dar sin esperar, cuando puedes perdonar sin olvidar. Tenía razón. Por primera vez en mi vida, era verdaderamente libre. Y lo más hermoso era que esta libertad no me había costado dejar de amar. Me había costado aprender a amarme a mí misma. Como dice el versículo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Durante años había amado a otros más que a mí misma. Ahora había aprendido el equilibrio. Y ese equilibrio se llamaba paz. Una paz que nadie, ni siquiera mi propio hijo, me podía quitar. 6 meses habían pasado desde que comencé a trabajar como abuela solidaria. Andrea y su bebé Diego se habían convertido en la luz de mis días. Verlo crecer, cuidarlo cuando Andrea estudiaba, preparar papillas caseras y cantarle las mismas canciones de cuna que le había cantado a Ricardo, me llenaba el corazón de una manera que creí imposible. Pero no solo tenía a Andrea y Diego. La licenciada Martínez me había asignado una segunda familia, Sofía y Miguel, una pareja joven que había emigrado de Puebla y esperaba su primer bebé. Ellos me llamaban Mamá Esperanza, y yo los había adoptado en mi corazón como si fueran mis propios hijos. El grupo Mujeres de Esperanza ahora era de 25 señoras, y habíamos organizado un taller de repostería que se había vuelto famoso en el barrio. Carmen y yo vendíamos pasteles los fines de semana, y con las ganancias ayudábamos a familias necesitadas de la comunidad. Mi vida estaba llena, plena, rica en amor verdadero. Ese domingo por la mañana, después de misa, estaba platicando con el padre Miguel sobre la organización del evento navideño del grupo, cuando vi una figura familiar al fondo de la iglesia. Era Ricardo, parado junto a los confesionarios, con la cabeza baja, esperando. Se veía delgado, demacrado, con esa expresión derrotada que había visto 6 meses atrás. Mi corazón dio un vuelco, pero ya no era el mismo corazón desesperado de antes. Era el corazón de una mujer que había aprendido a amar sin depender. «Padre», le dije en voz baja, «creo que mi hijo quiere hablar conmigo». El padre Miguel siguió mi mirada y asintió comprensivamente. «Vaya con él, Esperanza. Pero recuerde todo lo que ha aprendido estos meses». Caminé hacia donde estaba Ricardo. Cuando me vio acercarme, levantó la vista. Sus ojos estaban rojos,
como si hubiera llorado. Hola, mijo. Mamá, ¿podemos hablar? Por supuesto. ¿Quieres que vayamos a mi casa? No, aquí está bien. En las bancas de atrás. Nos sentamos en la última fila de la iglesia, bajo la mirada silenciosa del Cristo crucificado, que había sido testigo de tantas confesiones y reconciliaciones. Mamá, comenzó Ricardo con la voz quebrada. Vengo a pedirte perdón. Esas palabras que había esperado escuchar durante meses, ahora llegaban cuando ya no las necesitaba para ser feliz. ¿Perdón por qué, Ricardo? Por todo. Por tratarte como te traté. Por darte por sentada. Por hacer que sintieras que no tenías valor. Se quedó callado un momento, luchando con las palabras. ¿Sabes qué pasó estos meses, mamá? Perdí mi trabajo. Patricia me dejó. Se llevó a los niños y se fue a vivir con sus papás. Estoy viviendo en un departamento pequeño, solo, sin dinero. Mi corazón materno se estrujó al escuchar su dolor, pero mi mente se mantuvo clara. ¿Y cómo llegaste a esa situación, mijo? Todo empezó con esa inversión que salió mal. Cuando tú no me prestaste el dinero, traté de conseguirlo de otras maneras. Pedí prestado a agiotistas, pensando que podría resolver todo rápidamente. Cerré los ojos. Ya me imaginaba el resto de la historia. No pude pagar, mamá. Los intereses se hicieron enormes. Tuve que usar el dinero de la empresa para tratar de salir del hoyo. Cuando se dieron cuenta, me corrieron. Y cuando Patricia se enteró de todo, te dejó. Me dijo que ya no era el hombre del que se había enamorado, que me había convertido en alguien irresponsable y mentiroso. Las palabras de Patricia resonaban familiares. Era lo mismo que Ricardo me había dicho a mí, pero por razones diferentes. ¿Y los niños? Los veo una vez cada 15 días. Sebastián me pregunta todo el tiempo por ti. Dice que te extraña mucho. Yo también los extraño. Mamá, dijo Ricardo tomando mis manos. Estos meses he tenido mucho tiempo para pensar, para entender todo lo que hice mal. No solo contigo, sino con mi vida en general. Lo miré a los ojos. Vi al niño que había criado, pero también vi a un hombre que había tenido que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. ¿Qué entendiste, Ricardo? Entendí que tú no fuiste mi problema. Tú fuiste mi bendición. Y yo fui demasiado idiota para verlo. Entendí que cuando me dijiste que no al préstamo, no lo hiciste por maldad, lo hiciste por amor. Sus palabras me tocaron profundamente, pero sabía que necesitaba escuchar más. Entendí que durante todos estos años, tú me amaste incondicionalmente, y yo puse condiciones a mi amor por ti. Entendí que ser madre no es ser perfecta, es estar ahí siempre, y tú siempre estuviste ahí. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, y entendí que fui un hijo malagradecido que lastimó a la única persona que realmente me amaba sin esperar nada a cambio. Yo sí esperaba algo a cambio, Ricardo. Le dije con honestidad. Esperaba tu amor, tu respeto, tu tiempo. Pero aprendí que no puedo exigir nada de eso. El amor verdadero se da libremente. ¿Me perdonas, mamá? La pregunta flotó en el aire sagrado de la iglesia. Miré a mi hijo, a este hombre quebrado que había tenido que perderlo todo para darse cuenta de lo que tenía. Te perdono, mijo, pero necesito que entiendas algo importante. ¿Qué? Yo ya no soy la misma mujer que era hace 6 meses. Ya no vivo esperando tu llamada. Ya no dependo de tu aprobación para ser feliz. Ya no eres el centro de mi mundo. Ricardo me miró con sorpresa. ¿Eso significa que ya no me amas? Significa que ahora te amo de la manera correcta. Te amo como se debe amar a un hijo adulto, con respeto, con límites, con esperanza de que seas feliz, pero sin depender de ti para mi propia felicidad. ¿Podemos intentar reconstruir nuestra relación? Podemos, pero va a ser diferente. Yo tengo mi vida ahora, tengo mis responsabilidades, mis compromisos, mis propios proyectos. Le conté sobre Andrea y Diego, sobre el programa de abuelas solidarias, sobre el grupo Mujeres de Esperanza, sobre todo lo que había construido en estos meses. Suena hermoso, mamá. Suena como si fueras realmente feliz. Lo soy, Ricardo. Por primera vez en muchos años, soy genuinamente feliz. ¿Hay lugar para mí en esa felicidad? Siempre habrá lugar para ti en mi corazón, mijo, pero ya no hay lugar para el Ricardo que me trataba mal. Ese Ricardo no puede regresar nunca más. Entiendo. Y no quiero que regrese.
Quiero ser mejor. Quiero ser el hijo que te mereces. No quiero que seas el hijo que yo merezco, Ricardo. Quiero que seas el hombre que tú mereces ser. Quiero que seas feliz, que seas íntegro, que seas honorable. No por mí, sino por ti. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. El silencio ya no era incómodo. Era un silencio de comprensión, de sanación. ¿Crees que algún día Sebastián y Valeria puedan conocer a su nueva abuela? ¿A esta versión tuya que es tan fuerte y sabia? Si tú y Patricia lo permiten, me encantaría que mis nietos vieran que una mujer puede reinventarse a cualquier edad, que puede ser fuerte sin ser amargada, que puede amar sin ser dependiente. Hablaré con Patricia. Le diré que estaba equivocado sobre ti. Le diré que eres una mujer extraordinaria. No lo hagas por mí, Ricardo. Hazlo porque es la verdad. Ricardo sonrió por primera vez en toda la conversación. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto, mamá? ¿Qué? Que durante años creí que me estabas asfixiando con tu amor, pero cuando realmente te necesitaba, cuando estaba en el fondo del hoyo, lo que más extrañaba era ese amor incondicional que me dabas. El amor verdadero siempre está ahí cuando se necesita, mijo, pero ahora sabes que no puedes darlo por sentado. ¿Podemos intentar ser una familia otra vez? ¿Una familia nueva, más sana? Podemos intentarlo, pero despacio, con respeto, con honestidad. Ricardo me abrazó. Era un abrazo diferente al de antes. Ya no era el abrazo de un hijo que da migajas a su madre. Era el abrazo de un hombre que reconoce el valor de la mujer que lo ama. Te amo, mamá. Y esta vez es un amor adulto, consciente, agradecido. Yo también te amo, mijo, y siempre te amaré. Cuando salimos de la iglesia, el sol brillaba con una luz dorada hermosa. Era como si Dios mismo estuviera bendiciendo este nuevo comienzo. Mamá, me dijo Ricardo antes de despedirnos, ¿puedo pedirte algo? Dime, ¿me enseñas cómo ser feliz sin depender de otros? ¿Me enseñas cómo tener una vida plena? Sonreí. Mi hijo quería aprender de mí, no porque me necesitara, sino porque me respetaba. Con mucho gusto, mijo. Pero la primera lección es esta. La felicidad no es algo que alguien más te puede dar. Es algo que tú construyes día a día, con gratitud, con propósito y con amor propio. 6 meses después de tocar fondo, Ricardo había comenzado a reconstruir su vida. Había encontrado un nuevo trabajo, estaba yendo a terapia psicológica y había iniciado los trámites para regularizar su situación legal. Patricia y él estaban en proceso de reconciliación, pero ahora era una relación basada en respeto mutuo y honestidad, no en apariencias. Sebastián y Valeria venían a visitarme cada 15 días y se habían enamorado de Andrea y Diego. Mi casa se había convertido en un hogar lleno de niños que me llamaban abuela con cariño genuino. El día de mi cumpleaños número 68, tuve una fiesta como nunca había tenido. Andrea y Sofía organizaron una cena en el salón parroquial. Estuvieron todas las señoras del grupo Mujeres de Esperanza, mis familias adoptivas, Ricardo con los niños, y hasta Patricia, que finalmente había entendido que yo no era su enemiga. Cuando cortamos el pastel, el padre Miguel pidió silencio para hacer un brindis. Por Doña Esperanza, que nos ha enseñado que nunca es demasiado tarde para encontrar nuestro propósito, que nos ha demostrado que el amor verdadero es el que libera, no el que ata, y que ha sido ejemplo de que la dignidad de una mujer no depende de cómo la traten otros, sino de cómo se trata ella misma. Todos aplaudieron, pero lo que más me emocionó fue ver a Ricardo aplaudir con lágrimas en los ojos, con orgullo genuino por la mujer en que me había convertido. Esa noche, antes de dormir, abrí mi Biblia en el Salmo 30:11. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Y era verdad. Dios había cambiado mi lamento en baile, mi dolor en propósito, mi dependencia en libertad. Ahora bien, antes de terminar, quiero preguntarte algo. ¿Has vivido algo parecido o conoces a alguien que haya pasado por una situación similar, donde la fe y el amor propio los ayudaron a salir adelante? Si has llegado hasta aquí, te pido que compartas tu experiencia en los comentarios. Y si esta historia tocó tu corazón,
Dale like y suscríbete al canal para que este mensaje pueda llegar a alguien más que necesite escucharlo. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús. Amén.